Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nuevamente tenemos el privilegio de encontrarnos a la luz de la palabra de Dios. Nuevamente tenemos el privilegio de poder abrir la escritura, de poder abrir los salmos y dar una mirada hoy al Salmo 132. Un hermoso salmo, precioso salmo, que nos hace recordar y que en su momento el pueblo de Israel recordaba esa obra gloriosa de liberación, de poder, de gloria sobre el pueblo de Israel. Así que sean todos muy bienvenidos. Allí puede usted abrir la palabra de Dios y hoy le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé la capacidad para entender su palabra y que nos dé las fuerzas necesarias para vivir su palabra. Este es el sentido primario, básico de lo que significa la adoración. Vivir en la palabra de Dios, guiados por su Santo Espíritu, debido a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que pagó el precio por nuestros pecados, y ahora nosotros podemos, como hijos de Dios, acercarnos confiadamente a Él y a su palabra para continuar en esta buena batalla de la fe. Señor, gracias nuevamente por permitirnos, Señor, esta oportunidad nueva, Señor, de acercarnos a tu palabra, oh Dios, de acercarnos y entrar en tu presencia y poder, Señor, continuar creciendo, alimentándonos, aprendiendo, llenándonos del consejo de tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando, que tu palabra llegue, que tu palabra transforme, que tu palabra restaure y llene de fortaleza para tu honra y para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, Salmo 132, hoy estaremos reflexionando en esta preciosa noche, miércoles, una mirada a los salmos, llegando ya casi a la mitad del mes de agosto. Gracias por la misericordia de nuestro Señor, que nos ayuda de día en día, que nos ayuda en cada batalla que enfrentamos y que podemos caminar nosotros de victoria en victoria solo y únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este hermoso salmo comienza de la siguiente manera: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Entendamos que en esta introducción se está haciendo memoria al rey David. Lo más probable es que sea su hijo Salomón en la dedicación del templo allí en Jerusalén. Algunas personas o algunos estudiosos lo dan para una época más tardía, la época del post-exilio, pero las referencias y el lenguaje puede guiarnos a entender, no de una manera única, exclusiva, dogmática, de que fue el rey Salomón, pero sí hay muchas probabilidades, y teniendo eso presente, el rey David había hecho un juramento, porque el rey David se estaba preocupando por la condición, por el estado del arca del pacto, cosa que no había hecho el rey Saúl en todo su reinado. El arca estaba abandonada, olvidada, muchos ni sabían dónde estaba el arca, y ese arca simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. Y allí vemos entonces que en algún tiempo el arca comenzó a ser usada de una manera indigna, básicamente como un talismán. Y cuando había una guerra llevaban el arca, y solamente por llevar el arca ellos pensaban obtener la victoria. Debido a eso, el Señor
retiró su presencia y el arca fue olvidada, inclusive tomada hasta por los filisteos en una ocasión, y allí puesta como si fuese otro ídolo más por los filisteos enfrente del dios Dagón. Allí en un lugar sucedió algo maravilloso. Al amanecer el dios Dagón estaba caído enfrente del arca, y a ellos se les hizo muy extraño, lo restauraron. Luego vuelve a caer, pero ya esta vez sin brazos, sin manos, y comienza también al pueblo de los filisteos a experimentar enfermedades en su cuerpo y demás. Por lo tanto, ellos tienen temor del arca y prácticamente la desechan, y luego es llevada a un lugar y prácticamente abandonada hasta que el rey David asume su reinado y se preocupa por el arca. Allí intenta en una primera ocasión traer el arca a un lugar más seguro, a un mejor lugar, y naturalmente desconociendo las formas, desconociendo las guía, el mandato que Dios había dado para cómo conducir y llevar el arca, y quiénes podían conducirla y quiénes llevarla. Solamente los levitas. No podía ser llevada y puesta sobre animales, no podía ser tocada directamente con la mano, había unas varas, y el rey desconocía todo esto. Y recordamos la muerte de allí de Usa, y más adelante entonces el rey David pues tiene temor de lo que había sucedido, y el arca es puesta otra vez en un lugar, pero él continúa con esa preocupación, él continúa con ese deseo de llevar el arca a un lugar digno, ¿no? Él miraba al palacio y decía, ¿cómo estoy yo aquí en este palacio, y el arca que representa la presencia de Dios está en un lugar allí de una manera no digna? Él tiene ese deseo, ¿no? Vean cómo lo expresa allí en el versículo 2. Él juró al Señor, ¿sí? No entraré en la morada, de una manera superlativa, ¿sí? No subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Sabemos que el Señor no habita en templos hechos de mano, pero el Señor había hecho un pacto, y el arca representaba ese pacto, y la preocupación del rey David era tener esa arca en un lugar digno de la presencia y de la gloria de Dios. Ahora, el que está haciendo referencia a ese juramento, lo más seguro es que sea su hijo Salomón, que más adelante construye el templo, un deseo que tenía el rey David, pero que el Señor no se lo permitió por boca del profeta Natán. Le dice, tú no vas a construirlo porque tú has sido un hombre de guerra y tus manos están manchadas de sangre. Pero le permitió a su hijo Salomón construir ese primer templo, pero siempre dando importancia y énfasis a que ese sería el reinado de David, que tendría siempre morada y presencia por todas las generaciones. Y recordemos que el Señor Jesús es el heredero del trono de David, en cumplimiento profético del Mesías como el Salvador del pueblo de Israel. También vemos que ese deseo, ese anhelo de construir una morada para lo que representaba la presencia de Dios, había una preocupación. Debe ser así también en nuestras vidas. Preocuparnos por el lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese altar personal, ese altar familiar, ese deseo de también congregarnos como pueblo, congregarnos como ese pueblo escogido, como iglesia, donde honramos, donde glorificamos, donde deseamos que la presencia de Dios se manifieste. Hoy, después de la obra gloriosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario,
después de recibir el sello de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, entonces ahora nosotros somos templo y morada de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, y nosotros llevamos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero a Dios le agrada que como comunidad nos reunamos y allí podamos expresar alabanza y gloria, servicio a nuestro Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí? Siempre van tomadas de la mano, la adoración y el servicio, aunque no podemos invertir el orden, primero adoramos, luego servimos, pero el resultado de nuestra adoración es precisamente el servicio. Vea cómo allí lo expresa en el verso 6, ¿no? Primero escuchamos, luego encontramos, luego entramos y luego nos postramos o adoramos. Esto es el resumen de lo que es el significado de la adoración. Verso 6, he aquí en Efrata, allí estaba el arca abandonada, lo oímos y lo hallamos en los campos del bosque. Está haciendo referencia al arca que habían escuchado dónde estaba y le habían buscado y la habían encontrado. La presencia de Dios está manifiesta en medio de su pueblo. El Señor dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. También nos recuerda la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La importancia de congregarnos, la importancia de reunirnos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para honrar su presencia. Así, oímos, la hallamos, pero no solamente eso, verso 7 dice, entramos en su tabernáculo, nos prostraremos ante el estrado de sus pies, le adoraremos, nos rendiremos a Él, entraremos en su presencia, nos humillaremos delante de Él, buscaremos su rostro y su presencia y allí podemos adorar como pueblo, adorar como iglesia a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y allí nuevamente viene otra oración. Primero dice en el verso 1, acuérdate, oh Jehová. El Señor no sufre de amnesia, el Señor siempre tiene presente nuestra vida, el Señor siempre tiene presente nuestras luchas, el Señor siempre tiene presente nuestro trabajo. Nos recuerda la palabra de Dios que nuestro trabajo para el Señor no es en vano, que Él lo recompensará a su tiempo. Vean que el verso 1 dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de todas sus luchas, de todas sus batallas, de todo su sacrificio, por el deseo que él tenía de honrar la presencia de Dios. Él batalló, luchó, vivió, se esforzó, y aquí lo resume esa expresión, las aflicciones del rey David, para poder entonces dar un lugar de honra a el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Vean que dice en el verso 2, de cómo juró a Jehová, de cómo se comprometió con el Señor. Qué importante es entonces comprometernos, y que ese compromiso pues muchas veces va a significar aflicciones, luchas, batallas, pero siempre en nuestro corazón está presente la gloria de Dios, que Dios sea glorificado en todo, que su nombre sea exaltado. Pasaremos en medio de las aflicciones, en medio de las luchas, pero siempre tenemos presente la gloria de Dios, porque Él se comprometió con el Señor. Pero más importante es saber de que Dios está comprometido con su pueblo, que Dios está comprometido con su iglesia, que Dios está comprometido con sus hijos, y usted puede verlo allí precisamente en el verso 11. Vea cómo dice, en verdad juró Jehová a David. Aleluya. Ahí vemos el compromiso de Dios con su siervo, el compromiso de Dios con su pueblo. Qué importante, y Dios es fiel. Nosotros
aunque en algunas ocasiones por diversas razones nos olvidamos de nuestro compromiso con el Señor nunca se va a olvidar de su compromiso con su pueblo. Tan es así, tan real, que Él envió a su Hijo unigénito, que Él dio a su Hijo unigénito para que ahora ese nuevo pacto sea hecho no con pactos de sangre de cordero, sino con la misma sangre del Cordero de Dios. He aquí el nuevo pacto hecho en mi sangre, dice el Señor. Ese pacto que nos da verdadera libertad, ese pacto que nos da vida eterna, ese pacto que nos da gozo, ese pacto que nos da la satisfacción de saber que conocemos al único Dios verdadero, que adoramos al único Dios verdadero y que servimos al único Dios verdadero en verdad, dice en verdad, porque cuando el Señor hace un compromiso, Él pone su palabra como garantía y el Señor nunca falla, porque Él es fiel y verdadero, porque Él es fiel a sus promesas, porque sus promesas son siempre sí. Así que creámosle al Señor. Lo que Él ha establecido aquí en su palabra, vivámoslo, porque el Señor está comprometido con sus promesas, en cumplirlas en nuestra vida, en cumplirlas en su pueblo. Allí vemos entonces en esta segunda oración, verso 8, dice: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y era una oración cada vez que se iba a comenzar el movimiento, mientras el pueblo de Israel atravesaba el desierto y cargaba consigo el arca. Allí, en el momento de levantarla, se decía de una manera simbólica: levántate, oh Jehová. Primero, porque Él nunca se olvida, y segundo, porque Él nunca se adormece. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pero ahora una manera simbólica de decir: Señor, avanzamos, guíanos. Y nuevamente, cuando el arca llegaba, el pueblo se distribuía, las 12 tribus alrededor del arca, alrededor del tabernáculo, alrededor de la presencia de Dios, diciendo: el Señor está en medio de su pueblo, el Señor guía a su pueblo, el Señor es el rey de su pueblo. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría!, ¿no? Vemos que este es el resultado del conocimiento, de la certeza de saber de que Dios está en medio de su pueblo, que Él es fiel a sus promesas, que Él va a cumplir sus pactos. Vea conmigo el verso 9, dice: tus sacerdotes, tus siervos, se vistan de justicia y, en segundo lugar, se regocijen tus santos, ¿no? ¡Qué precioso! Ahora, si usted mira conmigo, más adelante, en el verso 16 dice: asimismo, hablando el Señor, vestiré de salvación a sus sacerdotes. La oración allí arriba en el verso 9 era que los siervos de Dios se vistieran, ¿sí? Pero acá en el verso 16 el resultado es que el Señor es el que les viste. Qué glorioso, qué precioso. El Señor nos viste de salvación, el Señor nos rodea con su presencia, el Señor nos reviste de su gloria. Tenemos la presencia de Cristo, estamos revestidos con la presencia de Cristo. Él es el que nos ha vestido, porque Él es el que nos ha dado salvación. Él es el que pagó el precio por nuestros pecados y ahora tenemos vida en su nombre. Así que Él nos ha vestido y el resultado es regocijo. El resultado es alegría. Y menciona: y se regocijen tus santos. Tus santos son los que son apartados para Él, los que son llamados por Él, los que son dedicados a Él, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Hay regocijo en nuestras vidas, y a pesar de las aflicciones, a pesar de las luchas, pero con un compromiso de honrar al Señor y de ver el compromiso de Dios en nuestras vidas, entonces podemos entrar y adorar con libertad, y el resultado es gozo, alegría, satisfacción, paz en nuestros corazones, de esa paz que solamente el Señor puede dar.
Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es la paz que solamente Él puede dar. Es la paz que describe el Nuevo Testamento como aquella que sobrepasa todo lo que podamos entender. Y esa paz nos guarda nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús, y entonces también el Dios de paz nos acompaña. ¡Qué maravilloso! Ahora, nos habla entonces a partir del verso 11 del cumplimiento de esa promesa. La promesa era que debería de haber descendencia eterna por siempre en el trono de David. Y eso lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Él se ha sentado en el trono de David por la eternidad. Él reina, Él está allí gobernando y reinando. Él está dirigiendo el destino como nuestro Rey Supremo. En verdad juró Jehová a David y no se retractará. Por eso es que ese pacto es irrevocable, por eso es que ese pacto es inviolable. No se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. El Señor Jesucristo está sentado en su trono. Y eso debemos de transmitirlo nosotros a nuestros hijos y nuestros hijos a los hijos de los hijos. Si bien es cierto, la iglesia trabaja, la iglesia se esfuerza por capacitar maestros y enseñar a nuestros hijos, es responsabilidad de los padres en sus hogares enseñar a sus hijos, guiar a sus hijos, enseñarles la verdad histórica, porque esto es una verdad que ha sucedido como un hecho histórico y se nos ha dado hasta el día de hoy, y debemos de transmitir esta verdad a todas las generaciones. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Nunca olvidemos la importancia de educar, de guiar a nuestros hijos en el camino de la verdad, enseñarles la palabra, modelar la palabra para que ellos también reciban la bendición de la presencia, de la guía, del poder de Dios en sus vidas. A partir del verso 13, vea conmigo, ¿por qué? Porque Jehová ha elegido a Sión. Él ha elegido, Él ha llamado, Él ha tomado la iniciativa. Y dice, la soberanía de Dios nos habla de una manera poderosa en este versículo. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Esta es la soberanía de Dios. Él llama, Él escoge, Él elige, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere. Él eligió Jerusalén, Él eligió al rey David, Él eligió a su pueblo, Él ha elegido a su iglesia. Así que eso es precioso, saber que descansamos en la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todo. Él dice a partir del verso 15, bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciará de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. ¡Qué maravilloso! Primero vemos en el verso 9 que el resultado de esta gloriosa verdad es que sus santos se regocijan. Y cuando sus santos se regocijan no pueden callar. Necesitan abrir sus labios y expresar con gozo y con alegría estas grandes verdades del Evangelio. Y sus santos darán voces de júbilo. Así debemos de elevar nuestras voces cuando nos reunimos como iglesia, abrir nuestros labios y exaltar al que vive por siempre, a exaltar al Rey soberano, exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Cantamos con gozo porque Él nos ha dado la libertad. Cantamos con gozo porque Él nos guía hacia la completa liberación. Cantamos con gozo porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. Y el Señor Jesucristo, al resucitar, al tomar el trono, al encarnar
el reinado de David. Allí entonces se cumple esta palabra. El trono de David retoñó en la persona de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Allí a retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara para mi ungido. Mi ungido significa el Mesías y en griego el Cristo. Y ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Aleluya. Qué hermoso salmo. ¿Qué nos recuerda? Primeramente, que podemos acercarnos al Señor en oración, que podemos elevar al Señor con nuestros labios el deseo que tenemos de honrarle así como lo tenía el rey David, que podemos nosotros entre comillas recordarle al Señor sus promesas, porque Él no se olvida de sus promesas, pero podemos hacerlo confiadamente en oración y así participar de esas hermosas promesas que el Señor ha dado a su pueblo, que el Señor ha dado a sus hijos. Este salmo nos enseña ese deseo, ese anhelo de ir al tabernáculo de Dios, de ir y postrarnos delante de su presencia. Y también nos recuerda que el resultado es gozo, alegría, satisfacción y también abrir nuestros labios para adorar a nuestro Rey, ser agradecidos con nuestro Rey, ser instrumento en sus manos para llevar el mensaje de salvación. Qué hermoso salmo, que en medio de su caminar y su peregrinaje usted tenga presente que puede acercarse confiadamente delante del Rey de Gloria, el que ha tomado el trono de David por siempre, nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos las promesas de su palabra. Él nos ha elegido, Él nos ha llamado. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, y la Sión presente hoy es su iglesia, es su pueblo. Y si Él nos ha llamado, es porque Él, como soberano, Él nos proveerá todo lo que necesitamos para que avancemos en este peregrinaje. Este es un salmo de ascenso, este es un salmo gradual, este es un salmo de peregrinación, este es un salmo que expresaban cada vez que se acercaban en una de esas fiestas importantes en el pueblo de Israel. Y ahí abrían sus labios recordando estas promesas y recordando el cumplimiento de la obra poderosa de Dios en medio de su pueblo. Gracias, Señor, por esta tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por este salmo que nos recuerda quién eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, que estás sentado en tu trono, en el trono de David por siempre. Gracias, Señor, porque nos has llamado, y gracias, Señor, porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer, y nuestro deseo, nuestro querer es que tú seas honrado. Nuestro deseo es reunirnos como pueblo, reunirnos como iglesia para entrar en tu presencia, para adorar y bendecir tu nombre, a abrir nuestros labios y expresar así las grandezas de tu poder, las grandezas de tu gloria, oh Dios. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando, y que esta tu palabra fortalezca, llene y afirme la vida de tu pueblo, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos recuerdas que en este peregrinaje tú nos llevas de la mano, tú nos guías, Señor, y en tus manos estaremos seguros por siempre, por la eternidad. Te alabamos y te bendecimos nuevamente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados, por este hermoso privilegio de poder tener estas reflexiones a la luz de este hermoso salmo. Como cada miércoles les invitamos una mirada a los salmos, y asimismo recordándoles que como pueblo, como iglesia, nos reunimos para adorar, para postrarnos y para abrir nuestros labios y para cantar con júbilo a nuestro Rey y Señor, el Señor Jesucristo. Cada domingo, 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración en Brandon, Florida.
Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una maravillosa noche.